Bueno, el día de hoy también vamos a hablar en cuanto a funciones crecientes, decrecientes y constantes. Soy el alumno Edwin Sánchez Chiquita. Entonces voy a pasar a exponer en cuanto a estos temas. La primera que tenemos es la función creciente. ¿Y qué es una función creciente? Bueno, una función creciente es una función tal que al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable y. Podemos notarlo en esta imagen. A medida que la variable independiente x aumenta, aquí x2 es mayor que x1, también la variable y aumenta. Por ejemplo, al aumentar x1 y x2 con respecto a x1, también y2 va a ser mayor a y1. Por lo tanto, si x2 es mayor que x1, tenemos que y2 es mayor que y1. O también lo que viene siendo f de x2 es mayor a f de x1. Podemos notarlo aquí. Es como la que hablamos un momento anterior en cuanto a la aceleración, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, la velocidad va siendo aún mayor. Entonces, mayor es el tiempo, mayor es la velocidad en una aceleración positiva. Algunos ejemplos pueden ser estos. Por ejemplo, y igual a x más 3, que cuando aumenta x, el valor de y también va a ser más. Por ejemplo, si x vale 1, aquí y vale 4. Pero si x vale 2, aquí y va a ser 5. Entonces, sí va a haber un aumento. Al igual aquí, f de x es igual a 2 a la x. Entonces, cuando x sea mayor, el valor de y o de f de x también va a ser mayor. También tenemos las funciones decrecientes. Las decrecientes es una función tal que al aumentar la variable independiente x disminuye la variable y. Aquí es lo contrario a lo anterior. Anteriormente vimos que cuando x aumentaba, y también. Aquí es al revés. Cuando x aumenta, y disminuye. Y podemos verlo en esta gráfica. Cuando x2 es mayor que x1, y1 va a ser mayor que y2. Por lo tanto, tenemos entonces cuando x2 es mayor que x1, tenemos que y2 va a ser menor que y1, que es lo mismo que f de x2 menor a f de x1. Y tenemos otros ejemplos para poder notarlo. Por ejemplo, en este caso, le digo es lo contrario a lo anterior. Cuando x1 está aquí, por ejemplo, y x2 es mayor que x1, entonces y2 va a ser menor que y1. Por lo tanto, x1, si lo vemos así de manera sencilla en una gráfica, x1 estaría a la izquierda, pero más arriba que x2. Esto pues, es para que sea una función decreciente. Por ejemplo, y es igual a menos 5x más 4. Si x vale 1, por ejemplo, aquí tendremos menos 5 más 4. Tendríamos menos 3. Por lo tanto, y estaría aquí, no menos 3. Aquí. Pero si x valdría 5, x2 es más alto, o sea, anteriormente valía 1, aquí vale 5. Entonces, menos 5 por 5, menos 25 más 4, menos 21. Entonces, el valor estaría aún más abajo. Más a la derecha, pero más hacia abajo. Y aquí igual, al elevarlo a menos x nos daría este valor. Igual x sería mayor, pero el resultado de la y sería aún menor. Tenemos la función constante. Ya vimos la creciente, decreciente y ahora viene la constante. La constante es una función tal que al aumentar la variable independiente x, la variable dependiente y permanece igual. Aquí podemos ver, si x1 está aquí y x2 es mayor a x1, la variable dependiente y va a permanecer exactamente igual, va a permanecer constante. F de x1 va a ser igual a f de x2, independientemente de las x, porque es una función constante. Entonces tenemos que si x2 es mayor que x1, entonces y2 va a ser exactamente igual a y1, que sería lo mismo que f de x2 sería exactamente igual a f de x1. Esa es una función constante. Y tenemos aquí un ejemplo. Cuando la y es constante, por ejemplo, aquí no nos va a importar x1 y x2 para saber el valor de y. Y siempre va a valer menos 7 medios. Entonces, si x1 vale, por ejemplo, 4, ¿no? Bueno, en este caso valdría menos 2 y x2 vale 2, y va a permanecer valiendo lo mismo. Igual aquí, cuando x1 esté menos 2 o 4, el valor que sea, y x2 sea mayor, f de x va a permanecer exactamente igual, sobre la misma. Por tanto, cuando son funciones constantes, en este caso con x y y, tenemos que va a ser una línea horizontal, porque siempre estará todo a la misma altura. Y también tenemos funciones que juntan los tres.
o a veces 2. Si nada más tenemos 1, como los anteriores, la función, si nada más va para arriba, va a ser creciente. Si nada más va para abajo, va a ser decreciente. Si se mantiene así en línea recta, va a ser constante. Pero a veces podemos tenerlos juntos. Por ejemplo, esta es una función que tiene las dos propiedades. Va a ser decreciente en un principio, esta es una parábola, y después de cierto punto va a permanecer de manera creciente. Cuando venga desde menos infinito a 0, va a dar de manera decreciente, pero cuando tengamos de 0 a infinito nos va a dar creciente. Y aquí tenemos tres formas. Cuando venga desde menos infinito hasta menos 3, el valor va a ser decreciente. De menos 3 a 2 va a permanecer constante. Y de 2 a infinito va a ser de manera creciente. Por eso viene de esta forma. Baja, recta y sube. Entonces les comento, podemos tener las funciones tanto de manera crecientes, decrecientes o constantes, o inclusive podemos tener dos o tres propiedades juntas, como podemos verlo en esta imagen. Muchas gracias por la atención prestada.